Buenas tardes. Estamos en la tercera sesión de Women Z. Vamos a dar 2 minutitos de tiempo para que los participantes se vayan conectando. Buenas tardes a todos. Nos vamos conectando a la tercera y última sesión de este evento Women Z. Un evento que por motivos del COVID se aplazó de marzo a julio y finalmente también, en lugar de hacerlo en Pangea Travel Store, que fue colaborador del evento, lo hacemos finalmente por máxima prudencia, formato 100% online. Ya estamos todos acostumbradísimos a la pantalla partida, ¿verdad? Y de esta manera, pues, seguimos manteniendo el espíritu del proyecto y los contenidos y las grandes ponentes que nos acompañan, aunque con una cierta distancia que esperemos que pronto ya podamos superar y esta pandemia quede controlada. Con lo cual, como siempre, vamos a dejar unos minutos hasta las 5:05 para dar inicio a esta charla. Una charla que va a durar más o menos una horita. Vamos a intentar que sea intensa. Como os decía, con ponentes de lujo. Es un lujazo que hayan aceptado estar aquí con nosotros y compartir sus experiencias, su conocimiento y su capacidad de conectar y atraer con el talento joven, talento femenino, apostar por la diversidad en las organizaciones, marcas comprometidas en ello, líderes de su sector, y que será un gusto escuchar. Cristina, me siento rodeada de talento joven femenino, ¿eh? ¿Has visto? Mis compañeras son una muestra de lo que vamos a hablar hoy. Totalmente. Bueno, así vamos bien, seguro. De hecho, joven también lo somos de espíritu, ¿eh? O sea que no seremos generación Z, pero de espíritu cuando las analizamos, nosotros que llevamos añitos analizando esta generación, realmente tienen cosas maravillosas que aportar. Son muy inspiradoras, muy comprometidas, personas con un espíritu, digamos, de participación y de actitud social muy interesante, con lo cual tenemos actitud Z, aunque quizá por edad ya no. Ya no cuela, pero bueno, sí las ganas de contagiarnos de ese espíritu. Bueno, pues vamos allá, voy a empezar presentando esta sesión. Buenas tardes a todos, a todas, gracias por estar ahí. Seguirán incorporando los asistentes a la sesión. Esta es la tercera sesión de esta Women Z Week, ¿vale? En la que hemos tenido una primera edición el martes día 7, liderada por Berta Segura, la fundadora de Dementes, en la que Berta, coinspiradora de este gran evento, nos aportó su conocimiento, su análisis de tendencias y también nos presentó a grandes mujeres de la generación Z que nos explicaron en primera persona cómo son, qué les preocupa, qué les interesa, qué les apasiona. Fue una sesión muy, muy interesante, muy potente, que podéis ver también y podréis ver esta también online y podréis seguirla online. La segunda sesión, que sucedió ayer, la lideró Gemma Cernuda. Gemma Cernuda es la fundadora, directora tanto de Passion Co como del blog Ellas Deciden, una experta en comunicación en femenino, y ella lideró la mesa de diálogo sobre cómo las marcas se están dirigiendo a este nuevo consumidor, a esta nueva consumidora, y cómo de alguna manera los lenguajes deben cambiar para adecuarse a cómo la sociedad evoluciona a través de la inspiración que nos trae esta nueva generación Z. También podéis mirar la súper interesante sesión que hubo ayer con Gemma
en formato online, las tendréis todas en la web. Decir que agradecemos muchísimo el apoyo extraordinario de Ibercaja, que con todos los cambios que le hemos dado, porque primero tenía que ser en marzo, luego en julio presencial, luego online, este COVID nos ha vuelto a todos locos, pero es bueno ver que hay tanta cintura y tanto apoyo. Y realmente gracias por seguir ahí, gracias por también participar de esta mesa, Teresa, la directora de Recursos Humanos de Ibercaja con nosotros hoy. Y por tanto, gracias por apostar, por apoyar estos eventos que apuestan por la inclusión, por la diversidad, por el talento joven y por la escucha y compartir. Gracias, Teresa. Y como sabéis, seguro que todos vosotros, después de ya 3 sesiones, estáis al tanto del caso, pero por si acaso viniera alguien y dijera, ¿qué es esto de Women Z? ¿Qué son las mujeres Z? Pues se considera generación Z a aquellas personas nacidas a partir de 1994, con lo cual personas de 20 años hacia 13 años, personas que ya suponen casi el 30% de la población, personas a quienes llamamos generación Z o centennials, con lo cual cuando nos hablan de millennials decimos, bueno, ahora ya tenemos la generación siguiente, que son los centennials, incluso los más pequeñitos como mi hija y algunas niñas de mamis por aquí en esta mesa, que ya son la generación, digamos, alfa y que son los nuevos. Entonces, la generación Z son estas personas entre 13 y 25 años, casi 30% de la población, que se están ya incorporando al mercado de trabajo, que son la savia nueva de las organizaciones, que son las nuevas inspiraciones por cómo tenemos que actuar y cómo deben ser las organizaciones hoy en día. De ellas vamos a hablar de cómo las organizaciones se dirigen a ellas, cómo nos tenemos que adaptar como empresas para dialogar con ellas, para incorporarlas como talento, para contagiarnos de su espíritu. Y de todo eso vamos a hablar durante una horita. A nivel de 4 cositas de housekeeping os diré que tenemos esta sesión de 1 hora. Vamos a empezar con una breve introducción de cada una de las ponentes, a quien pasaré a presentar a continuación. Tras esa muy breve introducción de cada una de las ponentes vamos a entrar ya en diálogo de preguntas y respuestas. Queremos que sea muy ameno, muy dinámico, muy sintético también. Nos vamos a adaptar a los tiempos y formas de las nuevas generaciones. Y por supuesto, desde ya, desde que queráis, podéis incorporar vuestras preguntas en el chat, a las cuales yo estaré atenta y iré dando paso para que todas, o el máximo, si sois muy participativos, queden respondidas. Con lo cual, voy a presentar a las 5 maravillosas ponentes que tenemos hoy aquí, no sin presentarme también a mí, que esto también es verdad que debería haber empezado por aquí. Soy Cristina Salvador, fundadora de Both People and Comms, una agencia de comunicación que trabaja en la confluencia de las personas y la comunicación, por tanto con un espíritu muy cercano a comunicación corporativa, recursos humanos, transformación y desarrollo, que llevamos 20 años trabajando en este ámbito, trabajando y apostando por talento, trabajando por una comunicación más humana, con un propósito de humanizar las organizaciones a través de la comunicación, y líder junto a Berta y Gemma hace 3 años de este festival, jornada, que tiene su parte festival, su parte profesional, que es Women Z, que llevamos 3 años dando luz a esta nueva generación tan maravillosa, ¿vale? Y apostando por la intergeneracionalidad y la diversidad de las organizaciones. Nuestras 5 ponentes de hoy, tenemos el lujo de tener aquí con nosotras, son Estíbaliz Vicente. Ella es directora de Corporate Recruitment en Grifols, una gran compañía farmacéutica tanto en España como internacional, porque tenéis casi el 70% de la población de vuestros empleados, ¿verdad?, en Estados Unidos. Gracias, Estíbaliz, por estar aquí hoy con nosotros y nosotras. ¿A vosotros? Tenemos a Vanessa Berrido, Head of, directora de Talent Attraction de Danone. Danone también no hace falta mucha presentación, por todos conocido. Lo que quizá mucha gente no sabrá es que es una marca nacida en Barcelona, ¿verdad? Y que habéis acabado de 100 años. vuestro centenario, con lo cual, marca centenaria, nacida en Barcelona, absolutamente internacional, ¿vale? Y que es un gusto de teneros aquí también hoy con nosotros. Gracias, Vanessa. Gracias, Cristina. Gracias a todos los que estáis hoy aquí también. Tenemos a Georgina de Solà, Head of People, la directora del ámbito de personas de Hola Luz. Nos interesaba muchísimo tener a una startup con nosotros porque claramente es un ámbito de deseo para todas las jóvenes
en edad de merecer laboralmente, con lo cual muy interesante ver también vuestras técnicas de recruitment, de acercamiento a estas nuevas generaciones, vuestra propuesta comunicativa que es muy interesante y además están haciendo una labor interesantísima en Hola Luz con Carlota, Uriol y todos nuestros amigos ahí. Gracias, Georgina. Gracias por invitarnos. Gracias. Tenemos a Teresa Fernández de Ibercaja, también una empresa que no necesita muchas presentaciones, de hecho ninguna de vosotras necesita muchas presentaciones, directora de recursos humanos de esta gran organización, que además también está haciendo proyectos muy, muy interesantes en el ámbito que nos atañe, que es diversidad e inclusión, y por tanto muchísimas gracias, Teresa, por estar aquí hoy y también compartir. Nos encanta apoyar a las mujeres. Muy bien. Y Ione Bartomeu, responsable de comunicación corporativa en Coca-Cola European Partners, que tampoco necesita mucha presentación Coca-Cola, creo yo. Con lo cual, vaya 5 super portavoces que tenemos aquí. Vale, y vamos a empezar ya sin más dilación dándoos voz a vosotras, que sois las protagonistas. Y empezamos con Estíbaliz, con tus 3 minutos, para que nos cuentes cómo gestionáis la diversidad, la inclusión, la atracción de talento joven femenino en Grifols. Gracias, Cristina. Nosotros, lo que es diversidad e inclusión es claramente una de nuestras prioridades. Y os pongo 4 datos para no extenderme. Actualmente somos más de 24.000 personas en la compañía y más del 60% somos mujeres. Si hablamos de generaciones, tenemos ya casi 5.000 personas de generación Z, lo cual nos enorgullece, y de estas 5.000 personas de generación Z, casi el 70% son mujeres, con lo cual creo que estos son datos que corroboran que apostamos claramente por la incorporación de mujeres y de talento joven en la compañía, como decía Cristina, a nivel mundial. También es muy importante para nosotros el tema del desarrollo, ¿no? Del plan de carrera, de que no haya ese techo de cristal que normalmente nos solemos ver en muchas empresas. Y para ello simplemente os pongo 2 datos que creo que pueden ayudar, y es que actualmente el 32% del top management de la empresa y el 41% del senior management son mujeres. Son datos que aún no estamos en el 50%, es cierto, pero también es cierto que son bastante superiores a lo que es la media en España. Por ponernos un ejemplo, y esto se anunció hace muy poquito, nuestro chief de HR se jubila y la persona que pasa a sustituirlo es una mujer, con lo cual formará parte del Management Board y es otro ejemplo de una mujer que ha crecido dentro de la empresa y llega a alcanzar el cargo más alto de recursos humanos a nivel mundial. Para nosotros la diversidad, como he dicho antes, es muy importante y no solamente en cuanto a género o generaciones, ¿no? También en cuanto a diversidad funcional, apostamos muchísimo por la diversidad funcional, más allá de lo que marca la ley y en su conjunto, como por ejemplo el hecho de decir que tenemos más de 80 nacionalidades. Y no extiendo más porque tengo 3 minutos y encantada de contestar cualquier pregunta que queráis formular. Gracias. Muchísimas gracias. Vanessa, cuéntanos en Danone, ¿cómo vais? Pues bien, para nosotros igual la diversidad es absolutamente una prioridad. De hecho, nosotros pensamos que el talento es talento, independientemente de su característica o etiqueta, ¿no? De género, de edad, de raza, de background, de lo que fuera. Y nuestro objetivo es apostar por la atracción del mejor talento para nosotros y sobre todo que una vez está en la compañía, pues nadie se quede atrás por ninguna razón relativa a su persona, ¿no? O que no tenga nada que ver con el talento. En este sentido, yo pienso que las organizaciones pueden trabajar, y es en la línea que trabajamos nosotros, en 4 grandes ejes, 4 grandes facetas. Una en todo lo que tiene que ver con el acceso a las oportunidades, el acceso al mercado laboral, eliminar y erradicar todos los sesgos que como sociedad tenemos instaurados. En segundo lugar, todo lo que es una vez el talento está en la compañía, cómo acompañamos y empoderamos a esas mujeres y en general al talento a desarrollar su máximo potencial. En tercer lugar, y un poco más holístico, generar una cultura realmente inclusiva, o sea, no una cultura solo de diversidad, sino que incluya y que genere valor a partir de esa diversidad. Y por último, un tema también muy, muy importante, pienso, es la creación de referentes.
pienso que hoy en día es importante que las empresas juguemos un papel fuerte en generar referentes para que las mujeres, el talento joven femenino que se incorpora ahora, tenga pues una inspiración en la que construir, y en este caso nosotros también tenemos ya paridad a niveles de management, estamos casi en paridad a niveles de director, 60-40, y esto es una fortaleza en la atracción de talento femenino, pero también en el desarrollo del mismo, porque como os decía, creo que es fundamental desarrollar referentes de valor que ayuden a estas jóvenes mujeres a crecer a lo largo del camino. Así que espero más tarde poder compartir más ideas con vosotros. Gracias, Vanessa. Georgina, hola Luz, danos luz. Pues os explico. Hola Luz es una empresa tecnológica dentro del sector energético. Hola Luz lo que hace es poner a la persona en el centro. ¿Y cómo lo hace? Lo hace a partir de su doble propósito. El primer propósito, que es el que igual todos conocemos más comúnmente, es el de básicamente generar un mundo que esté 100% movido por energía renovable, ¿no? ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues lo hacemos conectando a la gente a la energía verde, ¿vale? Esto ya de por sí es un propósito muy fuerte, muy potente, que atrae muchísimo a esta generación joven, a esta generación que quiere un propósito trascendente, que quiere cambiar el mundo, que quiere esforzarse, pero hacer el bien, digamos, o sea, hacer algo de positivo para el mundo. Y nuestro segundo propósito, básicamente lo que nosotros queremos es, en línea con el hecho de poner a la persona en el centro, es generar un ecosistema donde las personas se puedan desarrollar 360, ¿no? Y eso también, cuando hablamos de talento joven y también talento femenino, es muy relevante, ¿no? Porque básicamente la generación joven ya no quiere ir a trabajar, casarse con una empresa con la que pues, no puede desarrollarse, no pueden ser ellos mismos, con los que no tengan flexibilidad, no tengan oportunidad de crecimiento, con lo cual a través de este doble propósito nosotros creemos que estamos logrando llegar a este público más joven, a este talento joven, también a este talento femenino, y muestra de ello es que también, bueno, pues somos un equipo de 190 personas, mayoritariamente paritarios, también a nivel de equipo directivo, a nivel de management y demás. Sí que es cierto que hay algún equipo, que aquí ya podemos entrar más adelante, ¿no? Como el equipo igual de tecnología, que sí que ahí estamos trabajando de forma proactiva en promover, ¿no? esta paridad. Pero bueno, básicamente yo creo que es que no nos queda otra, es hacia donde tenemos que ir y es lo que nos toca ahora mismo, ¿no? Muy bien, gracias Georgina. Teresa, cuéntanos en Ibercaja. Bueno, pues en Ibercaja, porque nos pongáis dimensión, somos 5.000 personas y realmente el 48-49%, así según los años, somos mujeres, ¿no? O sea que tenemos bastante equitativo el porcentaje de hombres-mujeres. Tanto en el acceso, en la presencia, incluso hasta el middle management estamos todos muy, muy igualados. En algunos puestos hay 50 y tantos de mujeres, pero en otros hay 40 y algo. Y donde todavía nos queda un escalón que recorrer es en la parte directiva. Nosotros somos ahora, en el equipo directivo directo somos el 33% y en el global management estamos en el 30% de mujeres. Y ese es nuestro reto. Por lo tanto, estamos muy implicados a nivel de organización porque esto tiene que llevarse desde arriba. Y para poderse trabajar tenemos muy claro que el trabajo de diversidad y de talento femenino primero se impulsa desde arriba y cala toda la organización y luego hay que tener objetivos y medirlos, porque si no, enseguida surgen otras necesidades más urgentes que te dejan este objetivo de lado y ahí lo tenemos muy presente. Y luego lo que hemos hecho ha sido, como estamos en un proceso de cambio cultural brutal, pues lo que hemos hecho ha sido redefinir todo el ciclo del talento. Cómo lo captamos, qué buscamos, bueno, cómo nos acercamos a las universidades. Tenemos cátedras de innovación de productos bancarios, que ya estamos metidos en las universidades para buscar gente STEM, pero trabajando ya en modelización dentro de la universidad, que luego puede dar el salto a la empresa, o vamos a ferias tecnológicas, luego trabajamos también la incorporación de manera fácil y de manera muy, bueno, pues con los Welcome Pack, para que ellos vayan conociéndonos ya desde antes de llegar, y sobre todo el crecimiento. Entonces vamos redefiniendo todo. Hemos redefinido algunas carreras profesionales, sobre todo dirigidas a STEM, para que no se nos frustren
porque es gente con muchas ganas de aportar, listos y que si no crecen a la velocidad que ellos esperan, pues pueden buscar otras opciones, ¿no? Y lo que buscamos siempre es que se comprometan con el proyecto, que les guste lo que hacen y que se encuentren, que quieran a la marca, ¿no? Entonces, todo esto lo orientamos mucho a través de la experiencia del empleado. La verdad es que recursos humanos en los últimos tiempos, o el área de personas que nos llamamos ahora, ¿no? Nos hemos aproximado mucho al área de marketing y trabajamos el marketing interno, el endomarketing. Y entonces, bueno, pues hacemos marketing emocional, hemos trabajado un liderazgo inclusivo, y le llamamos inspirador, porque al final lo que más influye en una persona si tiene jefes es el jefe. Y eso es muy importante. Y a partir de ahí, pues experiencias personalizadas, velocidad de carrera, retos y también mucha atención a las emociones y a las experiencias positivas, porque queremos que la gente venga a trabajar a pasar buenos ratos y que lo identifique con eso. Bueno. Y ahí están los hombres y las mujeres, ¿no? Pero luego hacemos un foco especial en las mujeres, porque creemos que las mujeres necesitamos todavía un empujoncito más. Visibilidad, referentes, que me ha encantado Vanessa, sí. y mentorización, sobre todo. Muy bien. Y nos queda Igone con Coca-Cola European Partners, que además vosotros seguro que tenéis también la comparativa de los diferentes países, un poco como tenía Estíbaliz, ¿no? En su caso. Cuéntanos, en Coca-Cola. Bueno, pues sí. A ver, nosotros para empezar te diría que trabajamos la diversidad dentro de nuestro plan de sostenibilidad Avanzamos, que está elaborado junto con la compañía, es decir, Coca-Cola European Partners como embotellador junto con The Coca-Cola Company, ¿vale? Y esto empezamos a trabajar desde hace 2 años en este plan de sostenibilidad que le llamamos Avanzamos y habla de 6 dimensiones totalmente enfocadas a negocio. Hablamos de agua en este plan de sostenibilidad, hablamos de packaging para que veáis lo cerca que está el negocio, y hablamos de sociedad. Y dentro de la sociedad, pues decíamos que Coca-Cola tiene que ser un agente activo en la cultura inclusiva, no solo del negocio, sino de la sociedad, porque al final productos Coca-Cola llegan a todo tipo de personas, ¿no? Entonces creíamos y creemos que tenemos un deber, pues no más allá de la propia empresa con la sociedad, ¿no? Porque es una sociedad diversa y tenemos que trabajarlo en este sentido. Entonces, en el sentido de diversidad, también nos gusta mucho explicar siempre que no solo hablamos de diversidad de género, sino también hablamos de diversidad y de inclusión, sobre todo, más que diversidad, pues de capacidades, de cultura, de generación, ¿vale? Y por eso pues trabajamos un proyecto externo que en otro día ya tendremos ocasión de compartir, que es Gira Mujeres, que es maravilloso, de empoderamiento y de capacitación de mujeres. Internamente, pues lo que hicimos es pues trabajar en este sentido, pero teniendo muy en cuenta, y ahí me gustaría darle una pincelada a la realidad de Coca-Cola European Partners, porque antes de la fusión europea, antes de la fusión de Iberia, esto viene de pequeños embotelladores, ¿vale? Con un perfil de empleados industrial y comercial, con lo cual no hace falta que os diga, el perfil masculino por excelencia, sobre todo en esos años, pues hablamos de hace 30, 40, 50 años, ¿vale? Entonces, el punto de partida para nosotros y en el momento en el que estamos es muy ambicioso, con lo cual, bueno, pues trabajamos en este plan de sostenibilidad y medimos muy bien dónde estábamos y dónde queríamos llegar, ¿no? Y entonces nos marcamos un objetivo. Por ejemplo, en Coca-Cola European Partners el objetivo es que en 2025 el 40% de los puestos directivos estén ocupados por mujeres. Pero esto no va a pasar por casualidad. Entonces, a partir de ahí, pues vienen muchas iniciativas, ¿no? Pues tanto desde un punto, diría, pedagógico, ¿no? Que Vanessa hablaba de los sesgos, pues de aflorar esos sesgos que a veces son totalmente inconscientes, ¿vale? Y, por ejemplo, el comité de dirección ha sido formado en sesgo inconsciente y es una formación que yo os invito a que busquéis porque es maravilloso, ¿vale? Pero también a crear proyectos que den visibilidad a las mujeres, pero también que mezclemos mucho con esos perfiles, ¿no? Que os decía que llevan en la compañía muchos años y para ellos pues, la inclusión y la diversidad pues, puede parecer nuevo, ¿no? Por suerte tenemos, creo que Teresa hablaba, ¿no? del compromiso del management y de la dirección, ¿no? Y en nuestro caso, pues Coca-Cola European Partners, 13 países europeos, pues tiene como presidente una mujer y esto ayuda mucho, ¿no? Y la figura de Sol Daurella en esto nos ayuda mucho porque está muy comprometida con este tema.
Y entonces esto seguramente nos ayuda mucho a que pasen muchos de los proyectos que supongo que no quiero enrollarme en más de 3 minutos que nos has dicho, que iremos viendo de la sesión, ¿no? De proyectos de esto, que trabajen mucho pues esto, la diversidad y que la gente lo viva teniendo en cuenta un poco de dónde venimos. Bueno, ya han salido palabras y expresiones estupendísimas como ese sesgo inconsciente, liderazgo inspirador, la mentoría, los referentes, el endomarketing, ¿no? Que nos comentaba Teresa también. Va a ser una conversación de nivel y empiezo lanzándoos algunas preguntas ya y animo a las personas que nos escuchan a también poner sus preguntas y sus consultas en el chat para darles voz y os iré ya viendo y leyendo y entrando con vuestras preguntas hacia las ponentes. Y como yo, mi background es mujer y periodista, pues tengo un montón de preguntas preparadas por si acaso. ¿Vale? Y empezamos con Georgina. Georgina, como decía antes, el mundo de las startups es un caramelo para las nuevas generaciones, clarísimamente, por esa vinculación a propósito, por esa comunicación, ¿no? Seguramente fresca. Al final vosotros sois nativos digitales igual que ellos, con lo cual seguramente no tenéis la necesidad de un cambio cultural porque ya nacisteis con ellos. ¿Qué diferencia veis entre la captación de talento en una startup en una empresa, digamos, de corte más clásico, más generación X o incluso baby boomer? Bueno, yo diría que lo es todo, ¿no? Un poco retomando lo que decía antes, cuando hablamos del ecosistema, porque al fin y al cabo cuando hablamos de cultura corporativa, tú estás generando un ecosistema, ¿no? En el que abrazas a la gente que se une a la empresa y a esta cultura, ¿no? Esto sienta las bases, con lo cual yo creo que lo importante es qué tipo de ecosistema quieres generar y en función de esto tú atraerás un tipo de perfil u otro, ¿no? En nuestro caso yo creo que no ha sido tan... No ha supuesto un sobreesfuerzo el hecho de llegar a esta paridad o de llegar a atraer perfiles femeninos o perfiles jóvenes femeninos dentro de este mundo startup para Hola Luz, porque yo creo que de alguna forma ya lo llevamos en el ADN, ¿no? O sea, el hecho de trabajar orientados a objetivos, trabajar entonces con una herramienta que es la total flexibilidad, porque nosotros confiamos, ¿no? La confianza también es parte de nuestra estrategia de cara al cliente, pero también de cara a nuestro cliente interno, que no deja de ser nuestro equipo, ¿no? Total flexibilidad y total confianza. Nosotros contratamos a gente adulta, gente responsable, con lo cual así les debemos tratar, ¿no? Porque si no les estás lanzando un mensaje que es completamente contradictorio. Con lo cual, el hecho de trabajar, ya te digo, con esta flexibilidad, orientados a objetivos, con total autonomía, esto genera un chup-chup, ¿no? Pues, que atraes gente que quiere empujar, que se quiere desarrollar, gente que tiene este liderazgo, porque un líder no es solo el que está llevando un equipo, sino también el que está llevando desde un proyecto a su propia carrera, ¿no? O sea, también la persona que está owning su propia carrera también no deja de ser un líder, ¿no? Con lo cual, esto puede ser que probablemente resuene más en un perfil femenino. Nosotros, de hecho, ¿no? Nuestro proyecto de Nursery lo tenemos desde 2014. No era ni mucho menos rentable. De hecho, yo creo que sigue sin serlo, ¿no? Pero es que es algo que nosotros lo tenemos a nivel cultural ya, ¿no? Que nosotros queremos generar este ecosistema, este entorno para que la gente pueda trabajar lo mejor que pueda y ser lo mejor, ¿no? O sea, que no tengan que... Aquello que a veces cruzas las puertas de la oficina y como que te tienes que poner una máscara o sacar otra máscara. No, nosotros si te contratamos es porque te queremos a ti, a todo tú, ¿no? Con lo cual, bueno, ya te digo, nosotros yo creo que lo hacemos de forma muy intuitiva, pero bueno, básicamente es esto, es pensar qué entorno quieres generar para poder atraer a un perfil u otro, ¿no? Un entorno igual más corporativo, pues igual más rígido, con menos flexibilidad, evidentemente de forma natural atraerá otro tipo de talento. Con lo cual yo creo que esto es la clave, ¿no? Es primero repensar la cultura, que la cultura está, simplemente hay que bajarla un poco y hay que conceptualizarla, ver si hay oportunidad de mejora y a partir de aquí pues mostrar lo que decíamos, ¿no? Este marketing interno, pero también este marketing externo, ¿no? Mostrar la realidad de la oficina en el día a día, ¿no? Nosotros, y no me enrollo más, en nuestro proceso de selección, de hecho, una de las partes que la gente yo creo que valora más, tanto el equipo como los candidatos, es que los invitamos un día, ¿no? a conocer al equipo, a comer con el equipo, a ver el día a día de la oficina, ¿no? No solo aquella hora en la que vas a hacer la entrevista, sino que vivan, que respiren
cómo es Holaluz en un día a día, ¿no? Y esto les da una muy buena imagen de, ostras, yo encajo aquí, yo me veo aquí, o no me veo, ¿no? Qué bueno. No, no, y una de las cosas que me interesaría mucho también es, hay mucha empresa, yo creo que la autenticidad, el propósito, etcétera, es más fácil para una empresa de una dimensión más pequeñita o más nueva, porque pueden hacer con ello, pero también muchas startups, y por supuesto no es vuestro caso, cogen modelos, ¿no?, también antiguos. Yo insisto con las empresas grandes que no es un tema de dimensión, de tamaño, ¿sabes?, o de volumen, sino es un tema de actitud y que todas ellas pueden hacerlo. Y aquí junto a ti, Georgina, tenemos a 4 otras ponentes de empresas muy, muy grandes y muy antiguas que creo que están en ese camino, antiguas en el sentido de que, con mucha historia, centenaria, ¿sí? Que están en ese camino de ver que es una cuestión de actitud. Por tanto, súper interesante que nos contagiemos del espíritu startupero que tan interesante es y tanto atrae a las nuevas generaciones y a todas las que se sienten también jóvenes, ¿no? Teresa, cuéntanos, ¿cuáles crees que son las capacidades y valores que aportan las mujeres y en el caso que nos ocupa hoy las mujeres jóvenes en el entorno laboral? ¿Cómo crees que están evolucionando y cambiando las empresas gracias a ellas? Bueno, aportan muchísimo valor. Realmente, bueno, partiendo de la base de que las generalizaciones siempre son inexactas, pero bueno, en general, y que además la aportación de valor es muy personal en función de las características de cada uno, el conocimiento, la pasión, la actitud ante la vida, ¿no? Pero es verdad que las mujeres jóvenes creo que reflejan el modelo de profesional que necesitamos a día de hoy las empresas, porque reúnen unas competencias que resuelven, para mí, los 4 retos principales en los que nos estamos moviendo todas las empresas. Uno, el primer reto. En este mundo tan global se nos ha hecho todo muy súper competitivo y complejo. Y entonces la mujer joven es una mujer organizada, trabajadora, pero muy colaborativa. Y realmente en este mundo, como todo el mundo tiene que aportar valor, y si no conseguimos que todos aporten, nos estamos equivocando y estamos desperdiciando talento. Eso la mujer joven lo hace de por sí, o sea, de manera natural. Y por eso para mí es un diamante, diamante no en bruto, porque ya está pulido. O sea pero son personas a tener muy en cuenta. Luego otro reto es el cambio en el que nos movemos constantemente y lo estamos viviendo ahora con el coronavirus. Entonces, esa necesidad de flexibilidad, la mujer joven es bastante humilde. Y porque está muy formada y sin embargo no presume, escucha y se deja moldear. Y eso es muy bueno para el momento en el que estamos, porque necesitamos aprender toda la vida y para aprender no hay que creérselo, porque si no ya te crees que estás aprendido de todo y ya te estás empezando a equivocar. Y eso también lo tienen las jóvenes, a mí me gustan, las veo así, con muchas ganas de crecer y que siempre quieren más, ¿no? Y entonces están muy dispuestas a aprender. Luego yo diría que también tenemos la suerte, las mujeres, porque este es un momento muy, muy bueno para las mujeres, porque la tecnología nos está permitiendo hacer cosas que antes eran impensables, como la flexibilidad, la conciliación, la facilita muchísimo la tecnología, pero es verdad que la tecnología lo hace posible, pero el que lo hace real es la persona. Y entonces, en general, las mujeres tenemos mucho foco a la persona. Y esto es lo que necesitan las empresas, enfocar en las personas, esa humanidad, esa sensibilidad, esa capacidad de comprensión, que antes parecía que se identificaba con cosas, eso que lo haga tu madre. Nosotros somos profesionales, no. Pues ahora, por suerte para todos, las empresas se han hecho más humanas. Y eso las mujeres jóvenes lo llevan también implícito. Y por último, yo te diría que las empresas a día de hoy aspiramos a la trascendencia. O sea, nosotros no queremos estar aquí para ganar dinero. Hombre, habrá que comer, pero queremos cambiar el mundo, queremos hacer un mundo mejor. Y eso oímos hablar permanentemente, ¿no? De generar confianza, generar marca, valor para la marca. Todo eso, las mujeres jóvenes son muy coherentes, incluso podríamos llegar a idealistas, pero eso te ayuda a soñar en un mundo mejor. Y por eso, si lo sumas todo, pues es que son los profesionales que necesitamos. Por lo tanto, yo no me canso de decirles que lo único que tienen que quitarse es el miedo de dar el paso adelante.
Buen punto ese también, porque se habla mucho del techo de cristal, pero en inglés hay una expresión que también es el sticking floor, ¿no? Que a veces cuesta dar el paso de visibilizarse, de pensar que podemos, ¿no? También. Y has dicho algo muy interesante que es el tema de la flexibilidad. Es muy darwinista esto, es muy Darwin, porque al final no crece más el más fuerte hoy en día, sino el más flexible, el más adaptable, ¿no? Y en eso creo que las nuevas generaciones y también la mujer joven tiene mucho que decir. Y Gone, tú hablabas antes de la importancia de hablar no solo de género, sino de inclusión en general. Y nos encontramos ahora en las empresas, y hablabas también de vuestro caso porque veníais de las envasadoras, empresas en las que conviven 4 y hasta incluso 5 generaciones. ¿Cuál crees que es la asignatura pendiente para la intergeneracionalidad? ¿Cómo deben convivir mejor tanto roles como género, como edades, etcétera? Vosotros tenéis un proyecto de mentoring, creo, además muy interesante en Coca-Cola, ¿verdad? Cuéntanos. Así es. Bueno, siempre que hablamos de generación, yo creo que nos vamos todas o todos a la tecnología, ¿no? ¿Quién es era nativo digital, quién no es nativo digital? Y a partir de ahí se abren 2 mundos, ¿no? Pero hoy, como hablamos de, yo creo, más de género, pues también es un tema que por generaciones lo vemos muy diferente, ¿no? Y es algo que tenemos que trabajar. Y yo ahí diría que nosotros lo trabajamos pues mucho, con lo que os decía antes, con pedagogía o con empatía, no sé decirte. Y de ahí nace un poco pues el proyecto que hacías referencia tú, ¿no? De mentoría. Entonces, lo que hacemos, por ejemplo, es lo que os decía, los perfiles en Coca-Cola European Partners hasta hace poco eran muy industriales y comerciales. Entonces, ¿qué se ha hecho? Pues tanto en supply chain como en comercial, hay proyectos en el que se mezclan generaciones, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, del coaching comercial, lo que ocurre es que las personas que están dentro, los directivos, comité de dirección comercial, hacen de mentores de personas jóvenes, sobre todo mujeres, que empiezan en la empresa, ¿vale? Y ahí no hablamos de género, es decir, es generación. Lo que queremos es que ese comité de dirección, que muchas veces responde a un perfil de personas que llevan mucho tiempo en la compañía y que, por tanto, pues puede ser una generación pues, de 50 años, pongámosle, ¿no? Que convivan con esas personas que suelen ser mujeres todas ellas, ¿no? Que irrumpen en el mercado laboral, que son jóvenes, que pues ellas suelen ser nativas digitales y trabajan codo a codo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que ven en la realidad, pues eso, techos de cristal, mujeres que llegan a los 30 y poco, y tienen encima de la mesa, ¿no? Pues la decisión de ser madres, no serlo, y cómo esto coincide con su vida laboral. Ven también cómo irrumpen estas mujeres en un comité de dirección comercial, ¿no? Y nuevas ideas, nuevas maneras de ver las cosas y seguramente perspectivas muy nuevas. Y este programa de verdad que está siendo pues, dando muy buen resultado por eso, porque trabajamos sobre todo lo que os decía, lo que hace falta, pedagogía y empatía. Es cuestión de entenderse, es cuestión de conocer realidades que por generación, por género, por lo que sea, desconocías, ¿vale? Y esto también lo combinamos mucho, pues lo que os decía, ¿no? Con el empuje y sobre todo trabajar mucho la igualdad de oportunidades, de que las mujeres representen el mismo porcentaje de candidaturas, luego ya es el talento de cada uno, ¿vale? Para que puedan optar a según qué posiciones y que pues, un 40%, como os decía antes, esté ocupado por mujeres en cargos directivos, ¿no? Y esto hace que aparezcan nuevos role models, ¿no? Por ejemplo, en la fábrica de Sevilla ahora hay una directora de fábrica. ¿Y esto para qué va bien? Para las generaciones jóvenes, ¿vale? Porque si no, pueden hablar mucho de posiciones, pero si tú no ves una mujer, si no visualizas que ese cargo lo puede ocupar una mujer, pues muchas veces volvemos a los sesgos inconscientes, ¿no? Las competencias las tienes, pero ostras, es un modelo que desconoces o que obvias, porque no visualizas una mujer directora de fábrica. No, la hay, y esto es bueno para las generaciones jóvenes como inspiración y para las generaciones más mayores porque ven que es cuestión de competencias, no es cuestión de género. Y esto ayuda mucho pues, a romper estos hilos, ¿no? Entre generaciones, creo yo. Qué bueno. Estíbaliz, va para ti la siguiente y es una pregunta que nos hacen los participantes, las participantes, en este caso Maite, y hablando de competencias, Igone, pues la pregunta va de eso y además me parece muy relevante y pertinente. Estíbaliz, nos pregunta Maite, ¿qué competencias deberíamos desarrollar los de la generación X que nos sentimos atraídos por los valores de startups, de compromiso y no nos dan oportunidades para entrar? Esto es una pregunta que le hago a Estíbaliz, pero que también va para Georgina luego, ¿eh?
Venga, vamos con Estíbaliz. ¿Qué competencias debemos desarrollar la generación X, tú que estás haciendo recruitment cada día? Y después le pasaré también si quiere a Georgina acabar de aportar, para ser más deseable para empresas muy conectadas al propósito, incluso empresas startuperas. Yo lo que diría es no tanto una respuesta genérica, sino en función de dónde quieres ir. Me explico. Para nosotros, para mí personalmente, la selección, los candidatos, no son buenos ni malos. Simplemente encajan o no encajan en una determinada cultura. Y para mí ese es el encaje. Es decir, igual que no hay empresas buenas o malas, simplemente son diferentes culturas. Entonces, yo lo que te diría es, busca aquel lugar en el cual, como antes decía Georgina, tú puedas ser tú mismo o tú misma, ¿no? Es decir, que, a ver, evidentemente es un rol, pero donde tú puedas ser tú mismo y donde tú sientas que te puedes desarrollar en todas tus capacidades, ese es tu lugar, ¿no? Entonces, y también quiero romper un poco la lanza, y creo que esto mis compañeras también lo estarán viendo, porque hoy en día no es, hey, yo soy Grifols y tú eres un candidato, a ver cómo me seduces. No, 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 no. Ahora estamos inmersos en employer branding, creo que todos nosotros, y ahora es al revés. Es decir, yo tengo que decirte, mira qué chulos somos Grifols, vente conmigo, ¿no? Entonces, yo lo primero que diría es, créetelo, ¿vale? Es decir, formula la pregunta de otra manera, ¿no? Es, hey, ¿cómo sois? Para ver si a mí me puede interesar o puedo encajar con vosotros. Pero yo no haría la pregunta de qué competencias tengo que desarrollar para encajar en X empresa, ¿no? Porque si tienes que desarrollar algo mucho, quizás no te valga la pena, ¿no? Entonces, yo iría más, porque nosotros la selección, y también lo ha dicho alguna de mis compañeras, no es en cuanto a género, no es en cuanto a edad, no es en cuanto a nacionalidad, es en cuanto a encaje, competencias, por supuesto, y encaje en la cultura de la empresa, ¿no? Y luego también, porque nosotros somos una empresa de más de 100 años, con lo cual somos, como has dicho tú antes, Cris, y es cierto que estamos en un proceso, por suerte, que llevamos muchos años en este proceso de cambio, y al final lo que necesitas es gente, al menos en nuestro caso, nosotros estamos incorporando perfiles que, por un lado, entiendan dónde vamos y dónde estamos, ¿vale? Esa visión más internacional, pero que también sean capaces de entender que aquí tenemos boomers, ¿no? Los que sean capaces de entender que van a tener gente en la compañía que le va a ser más difícil entender el cambio y van a tener que acompañar, ¿no? Y van a tener que frustrarse y hacer plan A, B, C y D. Y aquí coincido también con mis compañeras que la generación Z, una de sus grandes virtudes es esa flexibilidad, ¿no? Y entonces yo creo que esto es lo que puedo ayudar. Pero resumiendo y respondiendo a tu pregunta es, dale la vuelta a la pregunta, ¿vale? Es, hey, ¿cuál es el tipo de organización que realmente me puede encajar? Con lo cual, buenísima tu respuesta, porque en realidad la mayor competencia que debemos tener es el autoconocimiento. Debemos saber quiénes somos, es decir, muy bueno, me ha encantado. Me ha encantado cómo le das la vuelta a todo. Georgina, ¿quieres complementar? Pues es que creo que no lo puedo contestar mejor que Estíbaliz, totalmente de acuerdo. O sea, más que desarrollar competencias, yo creo que es que tú tienes que hacer un proceso de conocimiento de la empresa. Aquí la empresa tiene que ser muy sincera y tiene que no venderse, sino mostrarse. Y por eso lo que decíamos, ¿no? De un poco abrir las entrañas y abrir el día a día al candidato. Y tú desde este autoconocimiento, conociendo cuáles son tus propias creencias, tus valores, un poco tu misión en la vida, aunque suene un poco épico, tú tienes que ver si la empresa encaja contigo. Y a partir de aquí, pues apostar o no apostar, ¿no? Pero más allá de un tema de competencia o de un tema más competencial a nivel técnico, yo creo que es un tema de encaje de valores. Sí que es cierto, evidentemente, que un perfil de empresa startupera, ¿no? Digamos, que probablemente tiene esta misión o este propósito más trascendente, de forma así como más orgánica, pues encajará con un perfil más joven, que, bueno, pues que pues su misión en la vida, parte de ella sea pues dejar un mundo mejor, ¿no? O hacer un mundo mejor. Pero bueno, sí, para mí todo se basa en la cultura, en los valores y en este encaje, ¿no? Un poco del perfil que tú puedes aportar y de cómo puedes contribuir también a través de esta cultura y la empresa y el propósito que se está ofreciendo. Con lo cual, claramente necesitamos mayor autenticidad, tanto por parte del candidato o la candidata como por parte de la empresa, porque una de mis peleas habituales es, oye, employer branding no es ponerlo todo como quisiéramos ser, sino dar luz a lo que somos, ¿no?
Y ahí es muy importante para captar a la candidata o el candidato adecuado. Y Vanessa, voy contigo y con una pregunta que me ha inspirado también mucho Estíbaliz, que es, oye, si al final estamos en esta batalla por el talento y las empresas estamos buscando ese gran talento para que quieran contribuir a nuestro proyecto, ¿qué os piden las generaciones jóvenes y las mujeres jóvenes? ¿Qué es lo que exigen de una empresa hoy en día? Que también es muy importante escuchar qué hay ahí. Tú que eres Talent Attraction. Me encanta. Bueno, en primer lugar, deciros que Danone es más atractiva para el talento joven femenino que para el masculino, fruto también de la industria en la que estamos. Y aunque existen diferencias en función del rol, de la función, es cierto que nosotros incorporamos en la base, en las posiciones más junior, relativamente más talento femenino que masculino. Sabemos que existen diferencias entre hombres y mujeres en lo que es la predisposición a un sector, a una industria, a un tipo de puesto, a un tipo de posición. Y sabemos también que entre mujeres y hombres, aunque en general valoran los mismos atributos de una marca empleadora, los priorizan de forma distinta. Pero en mi opinión, y desde el punto de vista de employer branding, yo pienso que la propuesta de valor como marca empleadora no debe hacer una diferencia de género. De hecho, sí que hacemos una propuesta de valor adaptada a la generación Z, porque tiene expectativas y demandas y motivaciones distintas a otras generaciones, pero no hacemos una diferencia ahí de género. Lo que sí hacemos, y pienso que debemos luchar todas para hacer, es asegurar que ponemos en marcha medidas para minimizar los sesgos de los que hablábamos antes y los sesgos que muchos de ellos ocurren de forma natural. Y aquí me quiero explicar un poquito cuando digo de forma natural. Lo que quiero decir es que el interés de una persona hacia un determinado puesto, hacia un determinado proyecto profesional, hacia un área de interés concreta, se forja a lo largo de toda su vida, ¿no? Y viene condicionado por muchísimos factores. Estereotipos, educación, contexto social, un montón de factores, ¿no? De hecho, hay algunos datos curiosos que a mí me sorprenden. Es 3 veces más probable que regalemos un juguete científico a un niño que a una niña. O, por ejemplo, se estudia también que las niñas que tienen madres con una carrera universitaria tienen mucha más probabilidad de estudiar una carrera STEM. Entonces, hay muchísimos factores que sin duda afectan, digamos, a la predisposición de una persona hacia un tipo de trabajo u otro, ¿no? Entonces, en este sentido, también observamos cómo también afrontan la búsqueda de trabajo de forma distinta las mujeres y los hombres. Por ejemplo, el nivel de autoconfianza es muy distinto entre hombres y mujeres. Un hombre, para aplicar un proceso de selección, lo hace cuando siente que cumple el 50% de los requisitos o más, mientras que una mujer lo hace cuando cumple el 80% o más. También está demostrado, por ejemplo, que el lenguaje que utilizamos en la publicación de nuestras ofertas de trabajo influye en la predisposición a aplicar por parte de un hombre o una mujer. Con lo cual, al final lo que intentamos nosotros y lo que queremos hacer es estar en esos momentos para minimizar esos sesgos. Por ejemplo, nos apoyamos con aplicaciones concretas para neutralizar el lenguaje que usamos en nuestras ofertas de trabajo. Invertimos, no sé quién lo ha comentado, creo que Igone, muchos esfuerzos en formación de sesgos inconscientes, tanto a nuestros directivos como a todo aquel que participe en algún momento en un proceso de selección. Invertimos también en formación, en la autoconfianza, en el liderazgo de las mujeres una vez están en la compañía. Hacemos reverse mentoring también entre juniors y seniors de la organización para compartir, para generar espacios de aprendizaje y de crecimiento para todos. Incluso pienso que la propia velocidad del sistema, la automatización de todo, también nos ayuda en este sentido. Nosotros estamos aplicando cada vez más automatización y tecnología en las primeras fases del proceso de selección, que ahí, cuando no lo ves en un ojo humano, difícilmente vas a poder tener un sesgo de género, de edad o de cualquier otro caso, ¿no? Entonces, bueno, al final lo que pienso es que no es que las mujeres y los hombres realmente busquen cosas muy distintas, priorizan de forma distinta, y lo que debemos hacer las empresas es asegurar que nosotros como empresa no estamos poniendo o más dificultades o barreras de forma inconsciente a este talento femenino. Bueno, oye, Vanessa, comentabas que las generaciones jóvenes sí que piden cosas diferentes a las personas más senior. ¿Qué priorizan sobre todo? Bueno, creo, algunas de vosotras lo habéis mencionado. Hay un tema de
de ser uno mismo, de flexibilidad, de libertad en el sentido de espacio para ser uno mismo, para trabajar con autonomía, para comunicarse de forma informal con todos los niveles de la organización. O sea, buscan entornos no muy encasillados, donde ellos puedan ser ellos mismos, donde puedan desplegar su máximo potencial, donde se les escuche como persona, no solo como profesional, y al final ambientes dinámicos que les permitan pues, aprender y crecer en el futuro. No se casan con una empresa para el resto de su vida como hacíamos otras generaciones. Totalmente. Y aquí a la pregunta de Maite, seguramente las generaciones X, Baby Boomer, etcétera, tienen que aprender a relacionarse con estos talentos y, por tanto, aprender a estructuras jerárquicas más líquidas, más permeables, aprender a escuchar más que a informar, ¿no? Y a conversar. Por tanto, muy interesante también el reto relacional, ¿no? Humano que nos plantean, que es muy, muy interesante. Y Gone, te quería preguntar también en Coca-Cola, vosotros que estáis haciendo en Coca-Cola European Partners muchísimas acciones de employer branding y también sois todos una marca muy deseada, ¿cómo a través de estas nuevas generaciones y su irrupción en el mundo laboral estáis cambiando también vuestra propuesta de valor, ¿no? Vuestra Employee Value Proposition? ¿Qué estáis cambiando en la estrategia de employer branding para captar y atraer esas nuevas generaciones? Bueno, yo creo que ha sido Vanessa que lo ha explicado muy bien antes, ¿no? Que decía, o Estíbaliz, perdón, que decía, antes era esta empresa, esta marca es muy deseable, quiero trabajar ahí, y ahora es, espérate, porque ellos también escogen, sobre todo las generaciones jóvenes, ¿no? Entonces, hombre, lo que decías tú, Coca-Cola como marca es atractiva porque, bueno, por producto, pero también por campañas, por los valores que transmite. Entonces, pero ahora yo diría que ahora esto no es suficiente. La gente joven busca una experiencia. Para ellos el mundo laboral es una experiencia más en su vida y no la única, que tal vez en otras generaciones era la experiencia laboral regía toda tu vida, ahora no, es una experiencia más y quieren que sea retadora, que sea cambiante, que les lleve a aprendizaje continuo. Y también te diría algo que no sé si ha salido hasta ahora, que es un propósito. Ya no vale cualquier marca, la marca puede ser potente, puede tener campañas fantásticas, pero tiene que haber un propósito detrás y en esto las generaciones jóvenes yo creo que son muy, muy exigentes, ¿vale? ¿Vuestro Instituto de la Felicidad que tenéis os está ayudando mucho en eso también? Bueno, yo creo que nos posicionó bien, ¿no? En una marca que iba mucho más allá del producto y de la marca en sí, ¿no? Pero yo te diría que incluso ahora también esto está cambiando un poco y cuando hablamos hoy de inclusión y diversidad es que las generaciones jóvenes lo exigen, es decir, una marca que quieren entrar en una empresa en que esto se dé por supuesto y insisto, y no solo de género, sino que quieren trabajar en una empresa en que la diversidad sea algo intrínseco en la marca y en la compañía, de que la diversidad no sea algo que se tenga que llevar a debate, sino que sea una forma de trabajar, ¿no? Entonces, esto hace que las empresas tengan que irse renovando, tengan que irse redefiniendo y en lo que dices tú, en el employer branding, pues por ir evolucionando continuamente para ofrecer, no solo para atraer, sino para ofrecer una propuesta de valor atractiva que pasa por todo eso, por un compromiso, por un propósito y por una diversidad y unos retos constantes dentro de la empresa. Y ahí, pues, las empresas pues, nos ponemos las pilas y entonces, pues lo que os digo, tienes que buscar soluciones para que todo esto esté garantizado, para que las generaciones jóvenes que vengan pues tengan eso, una igualdad de oportunidades, para que una vez entren se sientan atraídos. El compromiso de la gente joven yo creo que es mucho más efímero que otras generaciones y tienes que estarles estimulando constantemente. Entonces, por eso, insisto, la marca ayuda un montón, pero sobre todo es esto, muy retador, muy exigente y con un propósito siempre de marca. Ay, me ha encantado, Igone, que hables de estimular a ese talento y no de retener el talento, que odio esa palabra. Tengo una cruzada contra la palabra retención de talento, que cada vez que la escucho cortocircuito. Imagínate qué persona joven o de cualquier edad quiere ser retenida. Te vas corriendo, o sea, muy bien esa estimulación del talento, esa relación constante y alimentar la relación y también dar retos motivadores constantemente y ser coherente con propósito. Teresa, aunque las nuevas generaciones no creen en los estereotipos de género y estamos viendo también que la gente joven incluso se siente menos vinculada a un género, ¿no? Hay todo un movimiento agender a nivel internacional de que cada vez
más el género es una opción, etcétera. Pero es verdad que aunque esos movimientos existen, todavía también existe el techo de cristal y todavía hemos de picar muchísima piedra para habilitar que las mujeres, y también por lo que nos comentaba Vanessa, ¿no? de incluso esa autoconfianza, ¿no? O esa, yo a veces le llamo, en lugar de falta de confianza, excesiva exigencia, ¿no? de la mujer. ¿Cómo hacemos? Porque si no, siempre nos tiramos ahí piedras, ¿vale? Digo, no, es que somos muy exigentes, ¿vale? No es que nos falte confianza. Entonces, ¿cómo hacemos en las grandes organizaciones para revertir, y no estoy hablando de cuotas, sino realmente de políticas que reduzcan sesgo, que promocionen el liderazgo femenino, etcétera? ¿Cómo lo hacéis? ¿Qué planteáis? Hemos llegado a la conclusión de que o tienes un plan bien hecho o no lo consigues. Entonces, lo que decíamos antes, ¿no? Compromiso desde arriba de la dirección, objetivo medible. Nosotros tenemos el objetivo, os decía que teníamos un 30% de directivas y hemos puesto un 40% en el 2022. Entonces, o sea, que nos lo hemos puesto a tope porque lo que queríamos era machacar la organización con este tema y entonces nos hemos puesto un objetivo que decimos, a lo mejor no lo alcanzamos, pero la brasa que vamos a dar no os lo vais a imaginar. Y luego un plan de acompañamiento. Y la verdad es que estamos muy contentos porque le llamamos plan lidera, porque realmente, por un lado, a mí no me gusta parecer como que solamente quiero impulsar a las mujeres. No, yo quiero impulsar el talento en general, pero quiero cuidar a las mujeres. Entonces le llamamos lidera con A femenina, porque lo que queremos es desarrollar el modelo de liderazgo que hemos implantado en la organización durante estos últimos años con un impulso especial a la mujer. Pero es para todos, pero un impulso especial a la mujer, ¿no? Y ahí estamos muy contentos porque yo creo que ha generado una ilusión especial en las mujeres de Ibercaja. Y esto lo hemos presentado, hemos buscado referentes, nos han acompañado pues hemos hecho mesas redondas con mujeres de la Guardia Civil, vino de Madrid a Soraya Sáenz de Santa María, o sea, que vieran que hay mujeres en el top mundial. Bueno, y bueno, en Banca tenemos mujeres muy potentes, en Santander, o sea, que hay referentes y que tenemos que seguir dando referentes. Y luego sensibilización, tanto a ellas como a ellos, porque hay que tener muy claro cuáles son las barreras a salvar. Y yo siempre digo que una de las barreras a salvar en el tema del liderazgo femenino es la confianza, porque los líderes se eligen por confianza del que los elige. Y entonces, si no consigues generar esa confianza, que yo digo que esa confianza, por desgracia, se genera fuera del trabajo, porque en el trabajo no te da tiempo a nada más que a trabajar, si no consigues generar esa confianza, estás fuera. Entonces, hay que tener claro, primero hay que tener aspiración. Y yo, pues eso, nos dedicamos a eso, a animar a las mujeres a decir, a ver, Ibercaja es maravillosa, pero podría ser mucho más. Y porque a todos nos gustaría mejorar cosas, pues únete, súbete al carro conmigo y lo mejoramos, porque si lo hace otro, no mejorará lo que quieras tú, mejorará lo que quiera él. Entonces, deciros que en el plan Lidera hemos trabajado 3 líneas, las 3 son muy importantes. La primera línea es una línea de escucha, y ahí hacemos muchos cafés femeninos con mujeres directivas y no directivas. Vienen los territoriales al final de los cafés a recoger también lecturas, se dejan criticar y todo, sí, porque ahí es una de los sesgos más masculinos que tenemos en la figura de un director territorial. Y ahí aprendemos qué tenemos que hacer y luego montamos programas. Luego tenemos la segunda línea, que es la de impulso, y ahí hablamos de sensibilización y impulso de las mujeres. Hacemos talleres de autoconocimiento, de marca personal, porque nos cuesta mucho vendernos. Y lo hacemos para todos, pero con una cuota mínima de mujeres en los talleres. Entonces, porque lo que queremos es que prospere todo el mundo, lo que decía, ¿no? Muy bien. Un programa de embajadores Lidera, que son directivos hombres y mujeres que hablan de la importancia de la igualdad de género y del talento sin etiquetas. Y luego ya la parte de la conquista, que decimos que es la tercera fase, es el seguimiento de la medición. Pues eso, KPIs por territorios, KPIs por edades, KPIs por todo, para poder ver cómo avanzamos. Y la verdad es que estamos contentos con este programa. Nos queda... Felicidades. Vanessa, nos comentaba Teresa la importancia de la medición. En este mundo se mide todo, todo, todo. Estamos ya en el Big Data y todo requiere una métrica.
¿Cuál crees que es el ROI, el retorno de inversión de invertir en talento y en diversidad para una empresa hoy en día? ¿O qué perdemos si no lo hacemos? Que esa es otra. Bueno, pienso que la diversidad, especialmente a empresas de la talla que estamos aquí hoy, ya no es una opción. Creo que alguna de vosotras lo comentaba, es un must, es una obligación, es algo que si no lo tienes no vas a sobrevivir mucho más tiempo. Pero además existen numerosos datos, estudios que hablan que demuestran al final todos los beneficios que tiene una fuerza laboral realmente diversa a todos los niveles, tanto en rentabilidad como en innovación, como en productividad, ¿no? No sé si era McKinsey, me parece que habla de algún estudio de que los equipos ejecutivos con diversidad de género real tienen un 21% más probabilidad, digamos, de tener rentabilidades más altas. Hay otro estudio que habla de que la cultura de igualdad, las empresas que fomentan realmente una cultura de igualdad tienen 6 veces más innovación que sus pares que no invierten en igualdad. O vemos como las empresas del top 25 en diversidad en género también tienen productividades mucho más altas que el resto, ¿no? Por lo tanto, yo personalmente creo que el debate hoy ya no es demostrar cuál es el ROI, cuál es el beneficio de la diversidad, sino realmente cómo hacemos eso real, cómo hacemos de eso un hecho y también una reflexión en relación a que va un poquito más allá que las métricas, que yo pienso que hoy en día, especialmente empresas que operamos en el mundo del consumo, de los servicios, del retail, que estamos muy cerca del consumidor, de la sociedad, es imprescindible que nuestra plantilla también sea diversa y refleje la misma diversidad que hay en la sociedad a la cual servimos, porque si no, todo esto que hablamos del propósito y de ser trascendentes y dejar una huella en el mundo, no va a ser posible si realmente no estamos, respondemos al mismo patrón que hay en la sociedad dentro de la compañía. Totalmente. Una asignatura pendiente, sí o sí, seguro, Georgina, son las carreras tecnológicas. Antes apuntabas a ello en tu introducción. Todavía cuesta muchísimo, muchísimo atraer a mujeres a carreras técnicas o tecnológicas. Seguramente ese sesgo inconsciente y también el espíritu gregario de la adolescencia, ¿no? Que hay muchas chicas que son pequeñitas y sí que quieren ser astronautas o ingenieras, pero luego, ¿no? Con su grupo de amigas, si no es lo más común, tendemos a querer estar, ¿no? En un grupo y esto afecta muchísimo, hablando con mujeres del ámbito científico y tecnológico todavía, a ese sesgo. ¿Cómo podemos atraer a mujeres a carreras tecnológicas y técnicas? Yo creo que sí, que si cuesta, si una empresa se encuentra con dificultades para atraer a este tipo de perfiles, sobre todo en el entorno tecnológico, lo primero que debería hacer es como una autoevaluación, ¿no? De qué están haciendo, ¿no? Ellos, o nuevamente decíamos antes, ¿no? Que cómo eres como empresa y qué estás ofreciendo, ¿no? ¿Cuál es el reto? ¿Cuál es el entorno que estás ofreciendo? Porque yo creo que realmente muchas empresas no están haciendo un esfuerzo y es así de duro, ¿no? No están haciendo el esfuerzo, no están siendo suficientemente integradoras como para conseguir captar la atención de este tipo de talento, ¿no? Entonces, antes hablábamos de referentes, ¿no? Un referente puede ser tener a mujeres en posiciones de liderazgo o liderando equipos técnicos. Si esto está pasando en las empresas, entonces tú ya estás lanzando un mensaje. Lanzas un mensaje de que, oye, que aquí lo que nos está importando es el talento, no ni cuotas, ni género, nada. Lo que buscamos es talento, ¿no? Y en este caso, la mejor persona para liderar este equipo pues es una mujer, ¿no? Como decíamos antes alguna de las compañeras. Con lo cual, yo creo que cuando hay voluntad, cuando realmente se quiere de forma genuina llamar a este tipo de talento, se ponen los medios, se hacen cosas, ¿no? Ya te digo, nuevamente antes me hacía referencia al tema de la nursery, ¿no? Es un tema que ya no es solo para mujeres, es tanto para mujeres como hombres, ¿no? Lo que queremos es precisamente esta igualdad. Es precisamente poder atraer al mejor talento y que ese talento pueda rendir al máximo en un entorno como la luz. Con lo cual, si se quiere, se puede. Muy bien. Estíbaliz, asignatura pendiente, ¿qué nos queda todavía para realmente tener esa igualdad de oportunidades en las organizaciones? A ver, yo te diría,
si pensamos en España, que la mayoría de las compañías son pymes, sí que es verdad que pueden tener más esa visión antigua, ¿no? Con todos esos sesgos que no ayuda a seguir. Yo lo que diría es, y un poco comentando de lo que estamos haciendo nosotros, y también creo que ha salido en la conversación antes, ya empezamos con el employer branding y los procesos de selección, ¿no? Donde intentamos, por ejemplo, nosotros que haya paridad de género en las candidaturas y seleccionar en base, evidentemente, a competencias y encaje, ¿no? Para nosotros la estrategia de employer branding es muy importante y nuevamente sí que se adapta al talent personas, ¿no? Y evidentemente si yo te lanzo una campaña para un público específico, te lo voy a adaptar, pero en general no, como decíais vosotras, no está enfocada a un género en concreto, ¿no? Sino está enfocada a explicar cómo somos, como bien dices, porque no puedes engañar ni muchísimo menos y porque tienes que buscar ese encaje, y buscando justamente un poco lo que te va a complementar como compañía, ¿no? Por eso para nosotros las nuevas generaciones y las mujeres Z son tan importantes, porque estamos en un proceso de transformación, por ejemplo, digital, en el cual necesitamos ese talento que es flexible, que es muy buen comunicador, que es muy colaborador, esa empatía, ¿no? ese uso del hemisferio derecho que normalmente las mujeres tenemos más desarrollado. Además, los planes de carrera no deberían tampoco basarse, ¿no? en esto, que en muchas pymes, por desgracia, es difícil crecer porque no hay muchos puestos. Nosotros tenemos la suerte de que cada año, yo entré hace 5 años y soy el 14.000 y pico, y ya estamos en más de 24.000, ¿no? Y esto es un lujo, porque te permite crear muchísimas posibilidades internas, ¿no? Porque siempre primero miramos dentro y después, si no hay, buscamos fuera. Entonces, claro, una empresa pequeña esto le va a ser más complicado de hacer, es cierto, con lo cual, cuando hablamos de plan de carrera, yo personalmente creo que tiene que hacérselo el empleado, ¿no? Tú tienes que liderar tu propio plan de carrera, ¿no? No es el antiguamente que vas subiendo la escala, porque un plan de carrera perfectamente puede ser horizontal, ¿no? Dotar de más contenido tu puesto. Al final, no tenemos todos que ser líderes o CEOs, porque normalmente hay uno o dos. Y esto para mí es muy importante. Entonces, en nuestro caso, esos planes de carrera, ese crecimiento se basa en el potencial, ¿no? No se basa en el género o en la edad, sino en el potencial. El potencial lo medimos con el compromiso, que es clave para nosotros. Evidentemente, también ha salido antes, con la aspiración, ¿no? Es decir, la gente tiene que querer. Y aquí estoy de acuerdo con vosotras que normalmente las mujeres somos más modestas o no levantamos tanto la mano, ¿no? O hasta que no estás seguro de decir, encajo con ese 80%, no levanto la mano, ¿no? Entonces, la aspiración es un tema muy importante y trabajamos mucho desde recursos humanos para fomentarla, ¿no? Hey, si ves una oportunidad, apúntate, ¿no? Antes de tener dudas, pregunta, pero levanta la mano, que te ayudaremos. Y si no tienes los requisitos ahora, te ayudaremos a que los tengas en un futuro, porque saldrá otra posibilidad, ¿no? Pero lo importante es que te levantes, que creas en ti mismo y que nos busques, que estamos justamente para ayudarte a brillar en el caso de que tengas algún tipo de sesgo que te lo impida. Y el último rasgo de nuestro potencial es el Learning Agility, ¿no? Que eso también está muy de moda y nuevamente es una característica que las mujeres y sobre todo la nueva generación brilla mucho, ¿no? Como es el nativo digital. Entonces, yo creo que en general es perder ese sesgo, es el no mirarnos como un género, no mirarnos como una edad, sino mirar el talento en sí, que no tiene ni género, ni edad, ni nacionalidad, y eso es muy, muy importante para nosotros. Qué bueno. Yo os quería preguntar también, y ya para acabar, que estamos en tiempo, veis que yo me lanzo preguntas, no ha habido muchas, Maite y alguna más, pero poquitas, pero bueno. Quería preguntaros algo que ha aparecido mucho con el COVID y quería preguntar si el cambio de paradigma de liderazgo del COVID ha influido mucho. Es que hemos pasado seguramente un liderazgo muy basado en el control, en la tarea, un liderazgo muy basado en la confianza, en la relación. Por supuesto no hay géneros, pero se tiende a pensar, ¿no?, que quizá esos valores más de empatía, de colaboración, etcétera, están más ligados no a la mujer, pero sí, ¿no?, a esos valores femeninos. Y también nos hemos encontrado
con algunas informaciones en medios que hablaban de que aquellos países, ¿no?, que quizá mejor han gestionado esta crisis del COVID por casualidad o por lo que fuera, son países liderados por mujeres que han tenido un liderazgo que ha valorado el cuidado, ¿no?, que ha valorado la relación. Y creo que uno de los grandes paradigmas de futuro será romper una lanza, porque no tenemos que hablar de orientación a tarea o orientación a relación, porque no hay tarea sin relación y no hay relación sin tarea, con lo cual son indisolubles, ¿no? Al final tenemos que poder aunar todas y, ¿no?, both, una y otra. ¿Creéis que, y como última pregunta ya y para todas y en una frase cada una, el COVID ha venido a acelerar una tendencia de nuevo liderazgo más permeable, más vulnerable, más bottom-up, más de cuidado, más empático y no tan top-down, no tan jerárquico y no tan seguramente de control y más de confianza? ¿Cómo lo veis? Y como última frase para cada una de vosotras, ahora no os pongo orden, la que quiera, pero vais a hablar todas, si no os doy paso. ¿Quién quiera? Para mí, esto que he comentado con mis compañeros, el COVID ha puesto a la persona en el centro, ¿no? Persona en mayúsculas, es decir, ya no diferenciamos vida personal de vida laboral, ¿no? Porque por desgracia hemos tenido muchos que trabajan desde casa. Y para mí lo que ha hecho ha sido poner en valor algo que los de recursos humanos sabemos, pero que a veces no sabemos capaz de transmitir, y es que la persona está en el centro y tienes que tenerla en todas sus dimensiones. No es un trabajador, es una persona. Muy bueno. ¿Qué más? Diría que en la época de COVID no hemos descubierto el teletrabajo, hemos descubierto la confianza. Y cuando te has dado cuenta de que tu equipo te aporta más de lo que tú te esperabas y no hace falta que tú estés detrás de él. Lo que hace falta es comunicación, objetivación, o sea, poner el foco todos en lo que hay que hacer y luego cada uno aporta y se reparte el trabajo. Y eso ha sido una constatación, lo sabíamos, pero hay gente a la que nos cuesta un poco más o un poco menos y esto se ha evidenciado. Precioso, es verdad, ¿eh? Es verdad. ¿Qué más? El resto. No, en mi caso solo no puedo añadir mucho, pero estoy súper de acuerdo. Me encanta, Estíbaliz, el tema de poner a la persona en el centro. No puedo estar más de acuerdo. Creo que el COVID lo que ha hecho es, de alguna manera, mezclar, ¿no?, aquello que antes decíamos, el profesional y la persona, pues eso ha quedado difuminado y eso hace que la organización ya no hable de control, de tareas, sino que habla de performance, de rendimiento y de cuál es el resultado, independientemente de cómo te organices para llegar a ese resultado. Y luego, de forma un poco más informal, permitirme hacer la broma, pero también yo soy madre de 2 niños muy pequeñitos ahora y pienso que también ha ayudado un poco a, digamos, a poner a los hombres a veces en las situaciones en las que nos encontramos muchas veces por defecto o por tradición las mujeres, ¿no? Porque al final estamos muchos de nosotros trabajando desde casa, hombres y mujeres, con niños en casa, con todas las tareas por gestionar a la vez. Entonces pienso que nos ha puesto a todos en el mismo sitio y que ha orientado a las empresas a hablar de performance y de resultados y no de tiempo y tarea. Muy bien. Totalmente, totalmente. Yo creo que el COVID lo que ha hecho ha sido probablemente acelerar para muchas empresas este viaje, ¿no? Este viaje hacia una digitalización, a poner a la persona en el centro, que igual antes no la tenían o no la tenían tanto, pero como derivadas hay también, pues hay mucho debate a nivel de conciliación, hay mucho debate a nivel de confianza, de flexibilidad, bueno, de qué herramientas ponemos, ¿no?, para que el equipo pueda no solo trabajar mejor, sino también estar mejor a nivel de bienestar, ¿no? Con lo cual, bueno, yo creo que ahora, una vez superada la fase de crisis, ¿no?, yo creo que bueno, tenemos una muy buena oportunidad, ¿no? Aquellos que igual ya estábamos ahí, que ya teletrabajábamos, pues para, oye, afianzarlo, para igual darle una vuelta, y aquellos que igual no estaban ahí, pero que se han visto sorprendidos por esto, pues adoptarlo, ¿no? Qué bueno. Igone. Yo creo que nos ha humanizado, porque yo diría que nos ha despertado, primero que hemos conocido realidades de compañeros de trabajo que desconocíamos y también hemos dejado ver realidades nuestras que tampoco conocían, ¿no? Pero aparte de esto, yo creo que, no sé, creo que es que nos ha generado nuevos sentimientos hacia nuestro entorno profesional, ¿no? Hemos echado de menos a la gente.
nos hemos preocupado por la gente. Ahora cuando tímidamente vamos volviendo a las oficinas de una manera muy controlada y todo, ostras, te da alegría volver a estar en la oficina, encontrarte con la gente. Yo creo que ha despertado sentimientos nuevos muy humanos. Qué bueno. Pues con esto, precioso, damos por finalizada esta sesión. Yo quería añadir solo una frase en la que he pensado mucho estos tiempos. Yo creo que también el COVID, aparte de acelerar los cambios que venían ya apuntándose, nos ha hecho valorar el cuidado, nos ha hecho valorar a la persona. Y siempre que veía a las 8 todos aplaudiendo en el balcón a los sanitarios, pensaba que de alguna manera en las empresas también hemos aprendido a aplaudir aquellos ámbitos, health and safety, personas, comunicación, IT, que antes parecían un poco las Marías de las organizaciones y ahora lo más soft se ha vuelto hard, absolutamente, corazón en las organizaciones. Y un aplauso para todas vosotras por el trabajazo que seguramente habréis hecho estos últimos meses, que ha sido ingente, y por dar valor a la persona y al cuidado, que es muy importante para que la tarea luego suceda, ¿eh? Y hablemos de performance. Gracias a todas y gracias a los asistentes por acudir, y compartiremos esta sesión online en Women's Ed y seguiremos seguramente trabajando por esta inclusión tan importante en la sociedad y en las empresas también. Gracias a todas. Un abrazo. Gracias, un abrazo. Gracias. Gracias.